Bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo aquello que tú ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Vobis gaudium magnum, habemus papam. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bienvenidos a nuestro tercer capítulo de los papas en el corazón de la Iglesia. Hoy conoceremos a un santo papa que fue encomendado obispo por San Pedro y San Pablo. Los dejo con Nerissa, quien les hablará de San Lino. Y después de Dios, nadie como María. Buenas a todos los que nos acompañan nuevamente en este programa, los papas en el corazón de la Iglesia. Es un gran honor para mí acompañarlos en esta emisión de hoy. Hoy, por gracia de Dios, me toca acompañarlos. Mi nombre es Nerissa Soto, misionera de esta hermosa comunidad, y como el Señor nos ha pedido todo, vamos a dar cuenta de nuestra fe y vamos a evangelizar hasta los rincones más olvidados del mundo. Queremos que estos programas lleguen a muchas personas, por eso ahora que estás empezando a ver esta transmisión, empieza a compartirlo para que muchas más almas puedan unirse. Vamos a empezar con una oración para entregarle a nuestro Señor este momento, para que sea el Espíritu Santo quien venga a prepararme para hablar y a prepararlos a ustedes para recibir esta información sobre un santo, porque la vida de los santos es nuestro ejemplo y nuestro camino a seguir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Santo Espíritu de Dios, Paráclito y Consolador de nuestro corazón, dulce huésped de nuestra alma y unión perfecta entre el Padre y el Hijo, queremos pedirte que vengas a tomar en este momento completa posesión de nuestra memoria, entendimiento y voluntad. Abrimos las puertas de nuestro corazón para que sea tu luz quien venga a iluminarnos, para que sea esa lámpara que venga a iluminar nuestros pasos. Ven, Señor, a través del ejemplo de este santo Papa, a mostrarnos la maravillosa unidad de la Iglesia, que es la que lo ha mantenido por todos estos años, a pesar de tanta persecución, a pesar de tantas intenciones por acabar con ella. Aquí estamos, Señor, y en cada uno de estos santos papas donde nos han representado, donde has sido tú guiando a cada uno de ellos, nos has mostrado el camino de la santidad, el camino, Señor, para llegar a ti. Queremos pedirte por todos los sacerdotes en este momento, por nuestro Papa Francisco, para que, guiados por el ejemplo de los santos padres, también sigan cada uno de sus pasos. Queremos sacerdotes santos, Señor, y te entregamos este momento, esta charla, para que nos regales sacerdotes, vocaciones santas. Pedimos a nuestra Madre que nos acompañe, para que ella, así como mantuvo unidos a los apóstoles, también nos mantenga unidos como Iglesia, hasta el fin de los tiempos que podamos encontrarnos con nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de un santo papa. Vamos a hablar de San Lino. De pronto, algunos ya han escuchado, de pronto es la primera vez que escuchas de San Lino. San Lino es nada más, nada menos que el segundo papa, el sucesor de Pedro. Imagínense
ese lugar tan especial de San Lino para llegar a ser el sucesor de el primer papa que tuvimos, del propio San Pedro. Entonces, San Lino, después de que inicialmente, digamos que estábamos en una persecución en medio de la iglesia, y recordemos que eran tiempos muy difíciles, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo hubo épocas de persecución, épocas donde la iglesia era una iglesia subterránea, donde todavía era considerado como una secta judía, no era conocido como tal el cristianismo, y era muy difícil mantenerse unidos, y los apóstoles se encargaron de ir de tierras en tierras evangelizando, de ser misioneros, llevando la palabra de Dios, la unidad de la iglesia. Y se dice que San Lino nació en Tusia, Italia, a finales de los años 20, y que viene de una familia cristiana o cristianizada un poco tiempo después de la muerte, ya que en varios escritos, y luego vamos a mencionarlos, se menciona incluso a la mamá en la Biblia, en un escrito de San Pablo. Entonces, San Lino se dice que encontró la conversión, su familia encontró la conversión en uno de los tantos viajes de San Pedro y San Pablo en Italia. Entonces llegan y se va San Lino a Roma, y comienza a colaborar en la iglesia, comienza a servir en la iglesia en Roma. Se dice que San Lino, pues gran parte de su vida, como su familia era servidora, y qué belleza esto, porque su mamá Claudia y su padre eran servidores de la iglesia, y San Lino pasa gran parte de sus actividades en medio de las cosas religiosas. San Lino llega a estar tan cerca de San Pedro que se convierte en su hombre de confianza, y al ver en él tanta piedad, al ver en él una devoción, una fe que permanecía y perseveraba aún a pesar de tantas persecuciones, y en ese momento estaban en la persecución por Nerón, donde la iglesia tenía que esconderse en muchas ocasiones, y llegaban al punto de no poder reunirse, de no poder celebrar en muchas ocasiones, ¿verdad? Entonces llega a convertirse en esa mano derecha de San Pedro, y hasta tal punto que en ese momento pues no existían los cardenales, en ese momento no existía el cónclave. Dice San Clemente en uno de sus escritos que aquellos apóstoles que recibieron del Espíritu Santo esta misión por parte de nuestro Señor Jesucristo, también debían ellos escoger a través del Espíritu Santo a hombres probados en la fe para que tomaran su lugar. Entonces eso fue lo que pasó. San Lino, porque digamos que de pronto ahorita se están haciendo la pregunta, listo, si a San Pedro lo escoge el mismo Jesucristo, ¿cómo escogen entonces al segundo papa? Bueno, así como decía San Clemente, estos apóstoles que a través del Espíritu Santo, porque se les fue dado y se les dio la potestad, entonces también se les encargó que ellos mismos escogieran quién iban a tomar el lugar en caso de que llegaran a morir. Se dice que entonces San Lino tomó el lugar de obispo de Roma por testamento, o sea, llegó a ser un hombre de tanto servicio, llegó a ser un hombre de una bondad, de piedad inigualable, y sobre todo con una capacidad de mando, según los pocos escritos que hay sobre San Lino, que llega a ganarse el corazón de todo el pueblo de Roma y de San Pedro para otorgarle el cuidado de la iglesia. Incluso San Clemente en sus escritos dice, se mantiene la unidad en la iglesia de Roma a través de aquellos que fueron probados, haciendo alusión a San Lino. Entonces, llegan y San Lino ocupa el lugar, viene a ser nuestro segundo papa, aproximadamente durante 12 años, desde el 67 hasta el 76 más o menos, donde se dice que fue martirizado y que fue también enterrado cerca a San Pedro, como era la tradición en ese entonces, de que los obispos eran enterrados en Roma. Es tan importante la historia de San Lino que encontramos, además de San Pedro, San Lino viene a ser
el otro papa que es mencionado en la Biblia. Imagínense, San Lino es mencionado en la Biblia. ¿Quién lo menciona en la Biblia? San Pablo. San Pablo, en la segunda carta a Timoteo, San Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 21, le dice que date prisa a venir antes de invierno, y le dice, y te saludan Eubulo, Pudente, Lino y Claudia y todos los demás hermanos. Claudia era su mamá. Entonces podemos ver acá que no solamente era él el servidor, sino que estaba en compañía de toda su familia sirviéndole al Señor a través de las dificultades que podrían estar presentándose en ese entonces. Y entonces decimos, ¿y cómo se sabe todo esto? ¿Cómo sabemos? Porque allí dice que San Lino le manda saludos, pero no dice que San Lino es obispo. ¿Cómo se sabe todo esto? Bueno, muchos de nuestros primeros padres, incluso San Ireneo de Lyon, San Ireneo obispo de Lyon, hizo en su libro contra las herejías, hizo como toda la historia de los papas hasta ese punto, y llevaba como a San Lino como el sucesor de Pedro, y dice exactamente así. Después de haber fundado en la iglesia en Roma, los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo confiaron la administración a Lino. Imagínense, el mismo San Ireneo de Lyon está contando en su libro contra las herejías que San Lino fue el sucesor de Pedro. San Lino, en cuanto a su legado y como papa, nos dejó dos enseñanzas grandísimas, ¿sí? La primera es que San Lino, en su legado como papa, nos dejó dos grandes experiencias. La primera, fue el primer papa en nombrar obispos, el primer papa en nombrar 15 obispos, que eso aún se conserva la tradición hasta el día de hoy. Y además de eso, San Lino fue quien le pidió a las mujeres que para ingresar a la celebración de la Eucaristía fueran con un velo, con un manto en la cabeza, con el fin de hacer reverencia a nuestro Señor, de proteger, de modestia como mujeres, y de proteger aquello y de mostrarnos esa reverencia ante lo sagrado del templo. Entonces es San Lino quien hasta el sol de hoy, si tú que vas a misa y te vas con tu velo y te vas con tu manto, es San Lino quien en la iglesia en ese entonces dispuso que fuera de esa manera, que fue incluso obligación hasta cierto tiempo, y que nuevamente nosotros lo hacemos por reverencia, porque es una tradición muy bonita, que como nosotras mujeres nos damos cuenta que queremos aún asemejarnos más a la Virgen María. Es un ejemplo bellísimo a seguir. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Qué más podemos hablar de Lino? Y es que su muerte, martirizado, se probó hasta el final. ¿Sí? Al final de su papado, en el año 76 más o menos, que donde dice que fue martirizado, es un hombre que fue probado antes, durante y después, porque hasta el último momento San Lino se mantuvo firme y se mantuvo en el camino del Señor, se mantuvo con la misma bondad, con el mismo servicio, que fue el que enamoró a San Pedro y a todo el pueblo romano para que lo escogieran como sucesor de él. Es tanto el respeto que tenía y el don de santidad que tenía San Lino, que a pesar de conocerse poco de la historia de él y de tantos escritos que pronto tenemos, San Ireneo, San Clemente y muchos otros santos de la iglesia han escrito de él y de su biografía. Bueno, en este momento, hablando de San Lino, donde si hacemos un recuento, San Lino, una época de una iglesia subterránea, una iglesia oculta, una iglesia perseguida, nos vamos a nuestro tiempo actual, donde nosotros hemos estado durante todo este año con limitaciones para ir a la Eucaristía, con limitaciones para encontrarnos con el Señor, para ir a visitar a nuestro Señor, con limitaciones para poder reunirnos como comunidad, con limitaciones para poder vernos como misioneros, las reuniones de misión, los apostolados, los retiros. Nuestro principal carisma ha estado puesto a prueba en este tiempo, y es allí
en ese tiempo de ausencia donde se prueba la verdadera fidelidad. Cuando el amado no está es cuando debemos mostrar nuestra fidelidad. Así hizo San Lino. San Lino fue fiel desde el principio, fiel hasta su último respiro cuando le entregó su vida al Señor. Hoy, tú que me escuchas, siguiendo esta historia de San Lino, que al morir mártir se quedó sin nada y no se guardó nada para él. En este momento hay muchos hermanos en el Medio Oriente, muchos hermanos que no pueden asistir a ninguna celebración religiosa, muchos hermanos que han tenido que ocultarse también, que nuevamente esas iglesias subterráneas se están viendo otra vez, porque no podemos vivir nuestra fe como deberíamos, con una libertad como deberíamos, como se merece ser vivida la fe en nuestro Señor, que es la que da la libertad y la que da la vida. Hoy quiero invitarte a que en nuestra oración tengamos a todos esos hermanos que están siendo probados en la ausencia de nuestro Señor, que no han podido, en la ausencia de la Eucaristía, ¿no? Porque el Señor siempre está con nosotros, de esos hermanos que no han podido poder asistir a la iglesia, que no han podido nuevamente encontrarse como comunidad, que no han podido reunirse en familia siquiera porque son perseguidos a causa de su fe, que no pueden tener ninguna muestra exterior de su fe, que no pueden tener muestras en público de su fe. Oremos por todos esos hermanos para que sea San Lino, aquel que se mantuvo fiel en la iglesia, aquel que se mantuvo sirviendo desde el principio y entregando la vida por Cristo, sea él nuestro ejemplo a seguir. Y después de Dios, San Lino, recordemos, mujer, es aquel que nos ha hecho la invitación de cubrirnos cuando vayamos a entrar al templo, que no nos dé miedo, que no nos dé temor, ni que nos vayan a mirar raro o diferente, porque todo el mundo no lo está haciendo. Estamos ante la presencia de nuestro amado y lo que más queremos es guardarnos para Él. Y después de Dios, nadie como María. Vamos entonces a hacer una oración final, no sin antes agradecer por su compañía, pedirles que se conecten todos los días con estos programas donde vamos a hablar de los santos papas de la Iglesia. Una sucesión que hasta el sol de hoy nunca se ha interrumpido, que muestra la unidad de la Iglesia, esa unidad que, como mencionaba al principio San Clemente, llamaba como tan, de una manera tan bonita, se mantiene la unidad. Estábamos hablando de los años 70 más o menos después de Cristo y hoy, 2000 años después, aquí estamos, se mantiene la unidad. Que sea esa misma unidad en la iglesia la que nos mantenga firme defendiendo nuestra fe. Queremos agradecerte, Señor, por regalarnos este momento. Queremos agradecerte por cada uno de los santos papas que nos has permitido conocer y que nos permitirás conocer durante todos estos programas. Hoy queremos pedir la intercesión de San Lino, quien con su bondad, con su servicio, con su sabiduría para comandar, supo llevar al pueblo de Roma a mantenerse unido a pesar de tanta persecución. Queremos pedirte también esa sabiduría, Señor, para que nos des la gracia de poder llevar la persecución con amor, de poder llevar aquellos señalamientos con amor, responder de la misma manera como San Lino lo hizo. Señor, prepáranos para que no nos quedemos con nada para nosotros y poder entregarte todo completamente a ti. Desde ya pedimos por nuestros sacerdotes y por aquellos hermanos que están ocultos viviendo la fe, por aquellos hermanos que han tenido que hoy irse a dormir sin poder recibir a nuestro Señor porque las iglesias están cerradas, porque hay amenazas en sus iglesias. Queremos pedirte por aquellos hermanos que sueñan con ese encuentro nuevamente con nuestro Señor para poder, Señor, vivir esa unión nuevamente entre tu cuerpo y cada uno de ellos. Entregamos a nuestra comunidad lazos de amor marianos, a nuestros sacerdotes, a todos nuestros obispos y a nuestro Santo Padre Francisco. A todos los encomendamos a nuestro San José, que es el patrono de la Iglesia,
protector de nuestra iglesia, para que sea Él, con su pureza y con su confianza en el Señor, que nos guíe en todo momento. Entregamos a ti, mamá, este momento para que seas tú quien nos dirija en nuestro descanso, en nuestro día a día, en nuestro caminar diario con nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y después de Dios, nadie como María. ¡Qué hermosura de Papa! Impresionante ver cómo se convirtió con ayuda de San Pedro. Gracias por acompañarnos a este tercer capítulo y te esperamos mañana al cuarto capítulo de los Papas en el corazón de la Iglesia. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, Facebook e Instagram. Aparecemos como Lazos de Amor Mariano Cartagena. Que Dios te bendiga y la Virgen te acompañe.